Bien, ya compartir la pantalla. Entonces, bueno, eh, buenas noches nuevamente. Hoy tenemos otra clase, otro encuentro de Puente y queremos hablar el día de hoy de un tema que nos parece muy interesante, como todos, ¿verdad? Pero eh, que se puede, muy práctico se puede decir, eh, aunque claro, también explicaremos el tema de la teoría y por qué nos referimos a que es práctico. Al final, todo en la gnosis, podemos decir, ¿no? Es práctica, de eso se trata, porque se busca encarnar, ¿no? La sabiduría, realmente recorrer lo que es el camino, y como hemos repetido muchas veces, no sé si buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? Como hemos repetido varias veces, no basta, no tiene sentido para un camino espiritual el simplemente tener la información en la cabeza, ¿no? En la mente. Entonces necesitamos de practicar, necesitamos de vivir realmente esto si queremos conocer lo que es la verdadera gnosis, ¿sí? Y esto viene porque nosotros podemos tener mucha sabiduría, no, más bien mucha información en la cabeza, mucho entendimiento, conocimiento de la doctrina, de la enseñanza, de cómo de forma teórica cómo matar el ego y cómo despertar conciencia, y las iniciaciones y el kundalini y los factores de la revolución de la conciencia, y podemos saber intelectualmente muchas cosas, pero si nosotros no actuamos, en primera no se va a cristalizar en el mundo físico una obra espiritual, que es lo que se busca, ¿no? Eh, y por otro lado, la vida nos lleva, la entropía justamente que hoy vamos a hablar, de ello, que al final muchas veces sabemos, ¿no? Cómo es arriba es abajo, cómo es afuera es adentro, y las leyes en general de la física o estos conceptos o en general del mundo, ¿no? En este caso, la entropía es un concepto que viene de la física o que se utiliza mucho en la física, pero que es aplicable al mundo interno, al mundo psicológico y a diferentes grados, ¿no? Diferentes eh, podemos decir, niveles, ¿no? En diferentes sentidos. Y vamos a ir entrando un poco al tema, porque tiene mucho que ver con esto, que si uno eh, solo usa la mente y no busca despertar en los hechos, no hace prácticas, no medita, no hace oración, por ejemplo, o las herramientas, que al final lo que da la gnosis son herramientas para poder hacer el camino, bueno, al final termina comiéndoselo la vida, ¿sí? Y vamos a empezar un poquito como introduciendo esto que es la entropía. Y bueno, entropía, como muchas de las palabras que conocemos, ¿no? Etimológicamente, tiene su raíz en el griego, donde significa adentro, ¿no? En, adentro en el interior, y el tropé, que es un cambio, una transformación, una evolución, se puede conceptualizar así. Entonces, de cierta manera, la entropía es una evolución o un cambio, una transformación dentro. Pero estamos hablando aquí, sí, también vamos a hablar dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Pero estamos hablando en un sistema, ¿sí? En un sistema cerrado, como lo dice la misma física, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Así de primera, podemos pensar que la entropía, bueno, es una evolución interna y queremos mucha entropía, ¿no? O lo que sea. Y no, se hace más referencia al sentido en que la entropía es una serie de probabilidades, vamos a decir, ¿sí? La entropía lo que hace es que de cierta manera genera un desorden, que no es exactamente un desorden, pero se puede referir así, se puede ilustrar así. Es la tendencia al desorden, por llamarlo de alguna manera, y ahorita vamos a profundizar. Uh -huh. eh, con esta frase, ¿no? Esta cita, que dice, todo tiende al desorden si no se aplica energía para mantener el orden.
Porque ¿qué es lo que pasa? Que la entropía, y vamos a hablar desde un punto de vista físico, meramente físico, lo que es la entropía también se le puede conocer como y a nivel interno también, pero empezando por el mundo físico, la ley del menor esfuerzo, en el sentido de que lo que ocupe menos energía, el ahorro de energía para las cosas, para hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, en esoterismo, precisamente esta entropía se refiere o se habla de ella también como la ley del menor esfuerzo, porque eh, se puede decir que es un mecanismo para ahorrar energía, ¿sí? Y vamos a ilustrar un poco en el mundo físico a qué se refiere esto, para después trasladarlo a lo que más nos interesa, ¿no? Que es a un nivel interno. Entonces, la entropía, ¿cómo actúa? Para ser más claros y de forma muy ilustrativa, ¿sí? Si nosotros suponemos que viene un camión cargado de esos tronquitos, ¿no? Esos troncos están en un camión, esa madera, esa leña está en un camión, y viene el camión y ahí enfrente de las escaleritas esas descarga los troncos, ¿sí? Entonces levanta como lo que tiene atrás el camión, ¿no? Y saca y caen los troncos al piso. Entonces, bueno, ¿cómo es? Es una pregunta muy obvia, pero ¿cómo van a caer en primera instancia los troncos si nada más llega el camión y los avienta? Caerían algo más parecido a la imagen A o a la imagen B. Y seguramente ustedes ya respondieron en su mente, ¿no? Y que claro, va a caer en la forma que se ve en la imagen B, ¿cierto? No veo a nadie para ver si me asienten o no, pero es bastante obvio, ¿no? Que los troncos van a caer como B, o a ver, Daniel, ¿tú qué piensas? ¿Que van a caer los troncos ordenaditos como en A, así lo descargas y quedan todos perfectamente ordenados? ¿O es más la tendencia a que caigan y en desorden? Sí, definitivamente la opción B, pero a Claro, menos que lleguen empaquetados sería la A. claro, sí, sí, sí. Pero ahí, por ejemplo, si viene empaquetado ya se requeriría como un esfuerzo extra, ¿no? Pero suponiendo que vienen los troncos así acomodados, imaginen, vienen los troncos acomodados en el camión, vienen acomodaditos, pero a la hora que uno los tira, caen más parecido a la imagen B, ¿no? Y ahí está actuando la entropía, porque es una cuestión, como decíamos, de probabilidad, ¿sí? Como tal, dentro de la física, con lo que tengo entendido, que la entropía no se maneja como tal, como una ley, ¿sí? Como podemos pensar en la gravedad o todo ello, como algo así, eh, sí, como esa, toda una teoría, toda una, ¿cómo podemos llamar? Como una ley precisamente, sí, ¿no? Más bien como esta probabilidad, lo que es más posible que pase, porque no hay nada que impide que los troncos cayeran ordenaditos. O sea, realmente no es como que fuera imposible, pero la probabilidad es muchísimo mayor a que caigan desordenados, ¿sí? Y siguiendo con eso, ¿no? Igual un plato también, si cae un plato, es mucho más factible que caiga y se rompa en pedacitos de manera asimétrica, ¿no? Que no es imposible que se rompa como en la imagen A, ¿no? Con pedazos así muy bonitos y puede pasar, pero es mucho más probable que salgan unas piezas por allá, otras por acá, cachitos que se desprenden y se van a rodar a no sé dónde, y un pedazo más grande que el otro, y etcétera, ¿sí? Y otra imagen que más lo refleja mejor o que me parece más comprensible también es esta, ¿no? Un gas. Supongamos que vamos a meter en una caja o en un lugar un gas. Entonces los puntitos azules representan las moléculas, ¿no? De ese gas. Entonces, cuando nosotros lo metemos y supongamos que todo eso es, por así decirlo, vacío, ¿no? En el sentido de que no hay nada más allá adentro, sino es una caja vacía, entra el gas y es más probable, que es más probable que se acomode todas las moléculas del gas en una esquinita, como la imagen A, o que se dispersen y el gas se disperse por todo el espacio disponible, como la imagen B, a manera de desorden, ¿no? Claro que como la B, ¿no? Como un cierto desorden, porque no es como que hay una ley de la física que impida que el gas se concentre todo en una esquina, pero la probabilidad es muy baja,
¿no? Muy, muy baja. Si vemos, bueno, si podremos entrar ahí en probabilidad y en estadística y cosas así, y veríamos que la probabilidad de que las moléculas, todas las moléculas de un gas se acomoden en esa esquinita, por ejemplo, o incluso de un solo lado de la caja, es muy baja. Entonces la entropía actúa como una forma de ahorrar energía, por así decir, porque también que las moléculas de gas, en este caso, se queden en un solo espacio, requeriría de energía, de más energía, ¿sí? Si están ahí dispersas, bueno, no se requiere tanto orden, por así decir, entonces es la ley del menor esfuerzo. Igual se puede pensar, uniéndolo con otras leyes, por ejemplo, con la gravedad, que si una catarata, ¿no? Por ejemplo, una cascada, también el agua cae por la ley de gravedad, sí, pero también por el menor esfuerzo, ¿no? Porque costaría mucho más energía que el agua se mantuviera horizontal cuando ya no hay un soporte, ¿no? A que cayera. Entonces también de cierta manera está presente la entropía. Y también, por ejemplo, en un reloj de arena, creo que no tengo aquí la imagen, pero podemos imaginarnos en un reloj de arena, ¿no? Un reloj de arena que cuando uno voltea también por gravedad cae la arena, pero también podemos verlo desde la perspectiva de una entropía y de un menor esfuerzo, porque requeriría mucha más energía que la arena se quedara arriba en vez de bajar, ¿no? Hacia al fondo. Y también se puede ir trasladando a un aspecto más físico, no tan físico precisamente, sino que involucra ya una acción humana, por ejemplo, ¿no? Como sería una biblioteca o una librería, ¿sí? Pongamos que una librería está como en la imagen A, muy ordenadita, ¿sí? Y todos los libros en su lugar, por categoría, por autor, por lo que sea. Y después viene el público, empieza a llegar la gente, y si no hay un principio ordenador, que es lo que vamos a empezar a hablar ahora, si no hay un bibliotecario que acomode los libros, después de que llegan cada día las personas o a cada momento que esté ahí pendiente de que los libros estén bien ordenados, es muy probable que la librería quede como la imagen B, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, vienen las personas, agarran un libro, lo leen en la mesa y puede que lo dejen ahí, o van y lo dejan en el piso, o lo dejan en una sección que no es la suya, ¿sí? O hacen cualquier cosa y lo dejan en cualquier lado, ¿no? No lo acomodan donde debería ir y así pasa, ¿no? Y también eso lo podemos trasladar a un supermercado, no sé, a un salón de clases, a muchas cosas, ¿no? Donde hay un público que va y desacomoda todo, ¿no? Porque no tenemos esa cultura de poner todo en su lugar y dejamos ahí la cosa donde sea, ¿no? Entonces, en este caso, si no hay un principio que ordene, un bibliotecario que ponga los libros en su lugar, viene el desorden, viene el caos. Entonces, ahí también está la entropía, no en un ámbito puramente físico, como en el sentido del ámbito de las leyes de la física, ¿no? El estudio de la ciencia, de la física, de la disciplina de la física, pero que también se ve en un comportamiento que incluye la psicología de las personas, ¿no? De la gente. Y también hay una entropía, porque en el caso, por ejemplo, del reloj de arena, si no hay un principio ordenador o hay una inteligencia que aplique una fuerza, una energía para voltear el reloj de arena y que la arena otra vez vuelva a caer, la arena se queda haciendo el menor esfuerzo y se queda ahí abajo, ¿no? En el reloj. No volvería a subir al otro lado por sí misma. Entonces viene alguien, un principio inteligente, que ordena, da la vuelta al reloj de arena y otra vez se mueve la arena, ¿sí? Entonces igual aquí viene el bibliotecario y acomoda el ejemplo de los troncos, ¿no? Viene aquí la persona o algunas personas y los acomodan para que queden como la imagen A. Y ahí está un principio ordenador que requiere una energía, que requiere un esfuerzo para cambiar la cosa. Ajá. Entonces, podemos decir a nivel de la física y a nivel de la psicología, ¿no? Que todo tiende a la entropía. O sea, la entropía más bien tiende a aumentar con el tiempo. O sea, de cierta manera podemos decir
que el desorden tiende a aumentar, a ser más grande conforme pasa el tiempo, si no hay algo que lo ordene. Entonces, a nivel de la creación, podemos decir, a nivel del universo, ¿sí? Si todo fuera una situación que se crea el universo de la nada, ¿no? Y el universo como creación tiende a la entropía o tiende a que la entropía aumente con el paso del tiempo en todos los niveles. Entonces, si no hubiera alguna inteligencia que estuviera regulando los procesos de esta manifestación, regulando los procesos planetarios, regulando los procesos de las galaxias, en general, el cosmos, que cosmos significa orden, armonía, totalidad, ¿no? En griego también es una palabra del griego. Entonces, si no hay un principio inteligente que ordene el universo y los planetas, se van y tienen la tendencia a desaparecer. Y así es la tendencia, a que el universo en algún momento desaparezca, ¿no? Pero hay principios inteligentes que regulan eso. Están esas jerarquías, eso que conocemos como Dios, que al final nos dicen los maestros, dioses, dioses y diosas. En la Biblia se habla de Elohim, y Elohim es una palabra que tiene una raíz que me parece femenina con un plural masculino, algo así es la cosa. Y representa, es una palabra plural al final de cuentas, ¿sí? Entonces, Elohim es dioses y diosas. Elohim son jerarquías, y nos dicen siempre los maestros, Dios es unidad múltiple perfecta. ¿Y qué se refiere a eso? Que lo que conocemos como Dios no es así un señor barbón que está arriba de todos y dirigiendo, sino podemos decir que Dios es ese conjunto de jerarquías que se encargan de ordenar la creación. Y se llama cosmos, por algo se llama cosmos, por eso se le bautizó como cosmos, ¿no? Desde esa filosofía, desde esa etimología. Entonces, el universo requiere una inteligencia para ordenarse, para que, aunque la entropía está tiende a aumentar conforme pasa el tiempo, que haya algo inteligente que está regulando los procesos que tienen que pasar para cada humanidad, para cada raza, para cada planeta, para cada galaxia, para cada momento. Y eso es el cosmos. El cosmos es orden, ¿sí? Por esos principios inteligentes que al final ponen esta traba, por decirlo de alguna manera, a la entropía. Y entonces podemos pensar, bueno, y eso que está muy bueno, ¿no? Que esté Dios ahí, que organice todo, y las jerarquías, y qué importa, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque esto de la entropía actúa, como decíamos, a nivel físico en esos procesos, en esos fenómenos físicos que pusimos los ejemplos, por ejemplo, ¿no? Y también actúa a nivel psicológico, actúa a nivel interno. ¿Y cómo actúa esto a nivel interno? Es más fácil verlo con la ley del menor esfuerzo, con esa idea, ¿no? Tenemos esa idea, si nos fijamos en esa idea, podemos comprender que tendemos a no esforzarnos muchas veces, ¿no? Y no está mal que ahorremos energía, porque tenemos que ahorrar energía, y más ahora. Se trata de como una especie de inversión de la energía, ¿no? En el sentido de que hay que saber invertir nuestra energía, pero tenemos la tendencia a aplicar la ley del menor esfuerzo. Entonces, hablando específicamente de lo que es el trabajo interno con respecto al trabajo interno, se requiere de súper esfuerzos para uno cambiar, para uno avanzar, para uno moldear de nuevo la estructura psicológica que tiene, quitar esa programación que uno tiene, que seguramente ahí adentro hay muchas cosas que no le servirían para lo que quiere llegar a ser, lo que quiere llegar a ser, lo que busca, el anhelo que tiene del alma desde adentro. Entonces, lo más fácil es mantenernos con la misma mentalidad, con los mismos programas, con las mismas ideologías, con los mismos paradigmas que tenemos, pero eso
no nos va a llevar a lo que buscamos, si es que buscamos un cambio de fondo, si es que buscamos el encontrarnos con el ser, si buscamos el camino, etcétera, no nos va a llevar a tener la misma vida o los mismos pensamientos que siempre hemos tenido. Eso es un tema de cambio, ¿no? El tema del ego, ¿no? Porque al final de cuentas el ego está ahí presente en los sistemas, el ego está presente en nuestra personalidad, el ego usa nuestra personalidad para manifestarse, al ego le gustan ciertas cosas y nos hace creer que a nosotros nos gustan y tiene ciertas ideas que nosotros defendemos porque vemos como nuestras. Entonces requiere una inteligencia y se requiere una gran cantidad de energía, unos esfuerzos impresionantes para lograr cambiar eso, para desaprender lo que hemos aprendido, porque fisiológicamente, ¿no? El cerebro está programado, está hecho para aprender, el cerebro aprende, pero desaprender es otra cosa, que podemos decir en contra de eso, ¿no? Aunque ahí se pueden relacionar y aprender algo nuevo para desaprender, pero en realidad uno tiene que desaprender para, de manera ilustrativa, ¿no? Abrir el espacio para que uno pueda aprender lo nuevo, ¿sí? Y eso se refiere también al tema de vaciar la valija, ¿no? El tema de la apertura de la mente, a dejar todo lo que tenemos y estar abiertos a lo nuevo, siempre, con conciencia, claro, no es como que todo lo que nos digan lo vamos a creer ahora, ¿no? Y que todo lo que tenemos ya nos sirve, tampoco es eso, pero ahí hay que utilizar la conciencia para ver qué nos sirve, qué no nos sirve, qué podemos hacer con lo que tenemos, qué es mejor no tener, cómo conseguir lo que buscamos, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, la entropía también actúa a nivel psicológico y aparte, como esta entropía está actuando a nivel también humanidad, ¿sí? A nivel sociedad, no es muy difícil ver cómo, y siempre decimos esto, me parece, pero igual hay que reflexionarlo, ¿no? No es muy difícil observar cómo está este contexto social en el que nos movemos, que se llama o que muchas veces se refieren a ello como evolución, como avance de la tecnología, de la ciencia, de todo ello, no es difícil ver cómo en realidad nos está llevando a la destrucción, ¿sí? Si el mundo sigue como va, en unos años, la misma humanidad se destruye a sí misma y al planeta. Chao, ¿sí? Y ahí está presente la entropía, porque también la entropía, el maestro Samael, desde un punto de vista más esotérico, ¿no? Nos habla que la entropía eh, es una ley involutiva, podemos decir, ¿sí? Recordemos que hablamos de evolución, involución, que muchas veces estamos atorados, atrapados como humanidad de manera científica, ¿no? De la ciencia actual, en el dogma de la evolución. Todo evoluciona y la evolución, 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 evolución. Pero el mundo físico funciona con opuestos. El mundo físico es dual, queramos o no, el mundo físico es dual. Y la ley de evolución tiene su opuesta, que es la ley de involución, como hemos comentado ya, ¿no? En el curso platicábamos todo ello. Y entonces, la una no existe sin la otra. Y el mundo físico, el samsara, funciona con estas leyes de evolución y de involución. Nos dice el maestro que la entropía es una ley de involución. O sea, la cosa va avanzando, sí, pero para abajo, podemos decir de manera así simbólica, ¿no? Entonces ahora, claro, está desarrollándose la tecnología. ¿Y qué se está haciendo con la tecnología? Que ahora, bueno, hay eh, una serie de... El armamento que se tiene actualmente sirve para acabar con toda la población, creo que unas 7, 8 veces, algo así, una cosa impresionante, ¿no? Que ahora con lo nuclear, con esta tecnología de armamentística, se puede llamar así, la bomba, todo ello, puede acabar con todo el planeta si se quiere. Uh-huh. Por ejemplo, también el tema de la inteligencia artificial, que sí, claro, es interesante, es fascinante, pero también a qué nos está llevando, ¿no? Como humanidad, como a nivel incluso tanto intelectual como a nivel de lo que es un ser humano.
¿sí? Porque a nivel intelectual, bueno, uno ya no se preocupa por pensar, porque le escribe al ChatGPT y ya le resuelve toda la vida, y uno ya no ejerce eh, ni el intelecto, ni siquiera, ¿no? Ni menos la conciencia. Y por otro lado, el avance en la creación de estos humanoides y todo ello, y cosas que no vale la pena mucho seguir profundizando, ¿no? Pero se puede ver cómo está la entropía presente, cómo está la involución. Y uno, quizá no podríamos nosotros hacer algo por toda la humanidad, ojalá que fuera así, ¿no? Pero no podemos pensar que podemos salvar al mundo. Pero si uno cambia, empieza cambiando a sí mismo y cambia, también cambia al mundo porque cambia ahí la vibración, cambia algo y se convierte en parte de lo que podría ser la solución, por llamarlo de alguna manera también dualista, ¿no? Pero ahí es más bien qué es lo que cada quien siente que tiene que hacer y qué es lo que busca, ¿no? Pero pensando en este camino, en un cambio interno, en un autoconocimiento, uno tendría que ir en contra, por decirlo así, de esa entropía que está llevando a la humanidad. Y aquí entramos a lo que hablábamos al principio, que si uno no practica, si uno no está haciendo las cosas, si uno no medita, si uno no se autoobserva, no busca estar presente, la humanidad se lo lleva, la conducta gregaria, todas estas ideas, estos sistemas, uno se va, lo jalan. Entonces ahí uno requiere de hacer súper esfuerzos para vencer la entropía y no irse con toda la ola hacia donde va la humanidad. No estamos hablando de decir que uno es mejor, que uno es peor, que la humanidad está mal y vencer la entropía es lo bueno, no, sino que cada quien tiene su misión en la vida, tiene sus cosas que hacer. Y es probable que todas las personas que actualmente están yendo hacia la involución, están metidas en toda la vida y ni siquiera quizá les interesa hacer un camino espiritual, quizá esas personas en otra existencia, en otro momento, van a hacer algo. Quizá ahora no es su momento, pero si uno tiene el impulso de hacer algo, le interesa, ahí está la responsabilidad también, ¿no? Sin entrar en miedo, sin entrar en ansiedad por ello, pero tenemos algo que hacer. ¿Y qué es lo que sentimos que tenemos que hacer? Y si estamos aquí conectados, ¿no? Es probable que tengamos esta intención al menos y un llamado a hacer algo, como siempre hablamos. Entonces, vencer la entropía, ¿no? Y a nivel más práctico, ¿no? ¿Cómo podemos vencer la entropía? Para vencer la entropía se requiere cierta transformación y la transformación incluye sacrificio. Si recordamos el tercer factor, revolución de la conciencia, hablábamos, ¿no? Que el camino, para resumen, el camino es la muerte del ego, la transmutación de la energía, ¿no? O sea, el nacimiento segundo, y el sacrificio. Y este tercer factor, el sacrificio, aquí entra perfectamente, ¿no? Para vencer la entropía se requiere de sacrificio. Es como que nosotros podemos poner el ejemplo de un automóvil, ¿no? Podemos poner el ejemplo de un automóvil que, claro, la tendencia es que el carro se detenga, ¿no? Pero existe un combustible, uno le pone gasolina, ¿no? Gas ahí, y el carro avanza. ¿Por qué? Porque esta gasolina, este combustible, sufre una transformación y le da ese empuje al carro que el carro necesita, ¿sí? Y eso se va, claro, el combustible se va gastando, pero el carro se va moviendo y se va moviendo y se va moviendo. Cuando se está acabando el combustible le ponemos más, ¿no? Y el carro se sigue moviendo. Algo así es el sacrificio. El sacrificio sería, haciendo esta comparación, esta analogía, el sacrificio sería el combustible para hacer el trabajo espiritual, para vencer a la entropía específicamente en lo que estamos hablando. Porque ¿qué es lo que pasa? Así como este combustible se transforma en movimiento del carro y en gas, ¿no? Porque de ahí se descompone y hace las transformaciones de los gases y sale el gas como en la imagen, ¿no? Del escape del auto y se mueve. Ahí el combustible sufre una transformación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos algo? En este caso, el sacrificio, ¿no? Todo lo que hacemos. Pero hablando de este sacrificio para vencer la entropía, lo que pasa es que uno hace y eso
sube al mundo de las causas, hablando esotéricamente, ¿no? A los mundos internos, al mundo, lo que conocemos como la sexta dimensión, que sería el mundo de las causas, y en ese lugar, por decirlo así, se transforma en el efecto, por así decir, también, y baja de nuevo al mundo físico y se traduce o se manifiesta de otra manera. Entonces, nosotros hacemos un sacrificio, eso sube, se transforma y nos regresa. También en este plano causal es donde actúa la ley divina, donde actúa la ley del karma, todos esos señores del karma y todo ello. Entonces, por eso lo que hacemos tiene sus consecuencias, ¿no? Ya sea un sacrificio para vencer esta ley y hacer el trabajo, o otra cosa y también va a tener sus consecuencias, ¿no? Pero el sacrificio termina siendo este combustible, porque como decíamos y repetimos, así como la gasolina, el gas se transforma en movimiento, también el sacrificio se transforma en oportunidad. Y hay una frase también del maestro, creo que es el maestro Michael, o del maestro Samael, bueno, de uno de los maestros, que dice, la recompensa por hacer el sacrificio es poder hacer más sacrificio, ¿no? Y es interesante porque ahí uno pensaría, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Pero teniendo una filosofía iniciática, eso también, ¿qué significa? Que uno se sacrifica y eso le da oportunidad de seguir en el camino y de sacrificarse más desde una perspectiva, porque eso es muy profundo, hay que reflexionarlo, hay que analizarlo, ¿no? Hay que meditar. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de hacer sacrificio y con ello hacer más sacrificio, significa que también el camino espiritual se trata del servicio, ¿no? Al otro, a la humanidad. Y, y alguien despierto, o los maestros, o esas personas que están en etapas, por así decirlo, avanzadas de un camino, y sobre todo los maestros, ¿no? Dedican su vida al sacrificio, al servicio, por la humanidad, ¿no? A la obra del ser, al final. Porque también se tiene que sacrificar esa parte egoica, obviamente, tiene que sacrificar muchos deseos humanos que quizá nos sirven para un propósito mayor. Y eso sin ser fanáticos. Como humanos requerimos de algunas cosas, requerimos de repente una comidita rica, ¿no? Que nos sintamos bien comiendo, de ropa bonita, de tener una casa bonita, por ejemplo, de tener dinero, etcétera, ¿no? De repente algún gustito ahí que nos damos, pero la prioridad, ¿cuál sería, no? Al final, todo eso que el humano quiere es parte de una existencia, es parte del mundo físico, es parte de la personalidad. Pero si vemos más allá, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la voluntad del ser? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer aquí? Sabiendo y comprendiendo que somos vehículos de expresión de ese ser. No somos nada más nosotros, no somos la personalidad. En última instancia somos el ser y somos un vehículo de expresión para ese ser. Entonces, que se haga lo que ese ser tenga que hacer, ¿no? Y el sacrificio es un combustible para poder llegar a hacer eso, porque están los misterios, ¿no? De ahí del sacrificio, pero lo que pasa es que en esta transformación que ocurre, que hablábamos, ¿no? Cuando uno se sacrifica y eso sube y se transforma y baja en algo que necesitamos. Y muchas veces pensamos que nosotros, por ejemplo, ayudamos a alguien en la calle que necesitaba dinero y le damos dinero, y no siempre va a venir eso como dinero, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que lo que más necesitamos es dinero, porque así está la cosa ahora, ¿no? Queremos dinero y dinero muchas veces, pero ¿realmente es lo que más necesitamos? O quizá en ese momento necesitamos más tener una comprensión, cierta estabilidad emocional, tener paz, tener serenidad, tener una experiencia que nos abra los ojos, etcétera. Y eso viene de esa transformación. Quizá nosotros dimos la moneda y tengamos seguro que si lo que necesitamos, lo que más necesitamos es dinero, nos va a caer el dinero, seguro. Pero que si lo que más necesitamos es otra cosa, nos va a caer esa otra cosa, ¿sí? Y ahí entra el valorar,
valorar lo que es interno también, valorar lo invaluable, ¿no? ¿Cuánto cuesta un momento de paz? ¿Cuánto cuesta un momento de comprensión, de claridad mental, de silencio interior, de calma de la mente, ¿no? ¿Cuánto vale eso? No podemos ponerle un precio en papel, ¿sí? Y bueno, son reflexiones también, son reflexiones, pero aquí, ¿qué es lo que hablábamos, ¿no? Lo que pasa es que el sacrificio, uno pone energía y eso se le retribuye. Y ojo, la idea no es que uno se sacrifique esperando recibir, ¿no? Eso viene por ley, pero el sacrificio sincero es aquel que se hace por el amor, ayudar. Por eso decimos que el sacrificio, un sinónimo sería el encarnar el amor, ¿no? El buscar encarnar el amor, porque uno lo hace por verdadero cariño, por amor, por comprensión, por conciencia, porque ve en la otra persona la divinidad que está ahí presente y la ayuda a manifestarse, la ayuda a ver, ¿no? Y ese es el valor real del sacrificio, es el sentido. ¿Que eso va a venir recompensado? Sí, pero no es el interés, ¿no? No es el interés. El interés es bueno, servir y compartir la enseñanza, compartir la gnosis. Y eso puede ser a nivel, como estamos haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, ahí compartir una clase, lo que sea, pero más que nada es a nivel del ejemplo, a nivel de cómo yo me comporto en mi día a día, cómo trato a las personas, cómo yo transmito la enseñanza, no siempre hablando de los 3 factores de revolución de la conciencia y que hay que despertar y las dimensiones y no sé qué, no, sino simplemente siendo amable, simplemente mostrando la conciencia, ayudando, eh, no siendo una piedra más en el camino de los otros, ¿no? Y ahí está precisamente la enseñanza, ahí está la gnosis, ahí está el camino, en el día a día, en esos detalles. Y ahí está el sacrificio también. Uh-huh. Y el sacrificio tiene muchos aspectos, muchos aspectos. Pero quizá lo más complicado, aunque parezca raro lo que vamos a decir, pero lo más difícil muchas veces es sacrificar el dolor. Y nos estamos refiriendo a dejar ir el dolor, a sacrificar, eliminar o dejar ir eso que duele, el sufrimiento. Uno puede pensar, pero debería ser lo más fácil. Y sí, quizá debería ser lo más fácil, pero no lo es. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos causa sufrimiento? El ego, ¿no? Como lo conocemos, estos agregados que nos generan eh, el sufrimiento, que nos llevan a un estado de dormir de la conciencia, del sueño de la conciencia, y nos causan sufrimiento. Ajá. Pero es muy difícil, llega a ser muy difícil sacrificar eso que nos causa el sufrimiento. Y aquí vemos que lo que son los factores de revolución de la conciencia, como los conocemos, no son lo mismo, pero van relacionados. Porque, por ejemplo, la muerte de un ego es un sacrificio, porque no es agradable. La muerte del ego no es agradable, la muerte del ego es amarga, porque duele, porque el ego está muy incrustado y creemos que somos nosotros, nos identificamos con eso, con ese dolor, con ese ego, y por eso duele, ¿sí? La diferencia es que si uno no está haciendo un trabajo interno, el ego va a doler igual, ¿sí? Pero si uno está haciendo el trabajo, va a doler, pero por última vez, porque después ya no va a existir. Si uno trabaja en la muerte va a doler muchísimo. La muerte de cada defecto, quizá no de cada uno, ¿no? Pero hablando de las cabezas de legión, por ejemplo, ¿no? De estos egos, va a doler. Pero quizá hay que preguntarnos si vale la pena, ¿no? Y meditar de nuevo, comprender eso. Sacrificar el dolor implica una transformación. Recordemos que habíamos dicho, ¿no? Que para vencer la ley de la entropía es necesaria una transformación que incluye sacrificio. Nosotros tenemos que aprender a transformar, e incluso Yorgos, ¿no? George decía mucho en las conferencias de primera cámara, e incluso también lo mencionaba, me parece, la clase pasada, que también podríamos ver la muerte del ego como una transformación, ¿sí? Y eso implicaría transformar la pereza en una diligencia, ¿no?
mutar el orgullo en humildad, la codicia en el altruismo, ira en la paz, la serenidad interior, la lujuria en la castidad, gula en una templanza, en un equilibrio, la envidia en este amor al otro, ¿no? La filantropía, el hacer por el bien de los demás sin un sentido egoico. Y ahí está la muerte del ego, ¿no? Y aquí uno podría intentar algo, por ejemplo, ¿no? Que no es fácil y a veces se nos olvida, pero es intentar mutar estas emociones. Cuando venga una emoción de ira, tratar de que esa misma energía que está ahí como manifestándose como ira, que esa misma se convierta en una fuerza que nos dé paz, ¿entendemos? ¿Sí? Es como estas fuerzas planetarias, por ejemplo, ¿no? En este caso de Marte, ¿no? Que es la ira. Entonces, conocemos que Marte, como este símbolo y como este ser, incluso como esta fuerza, nos puede provocar o puede ser alimentada o puede alimentar la ira o puede alimentar una fuerza interior, una voluntad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí es como que la energía está disponible. El ego la toma y la convierte en ira. Pero si uno se hace consciente de esa energía y se dedica a observarla, puede mutar eso, y eso también es alquimia, puede mutar eso a una sensación de paz, aunque parezca muy difícil, ¿sí? Una codicia puede transformarla en una inspiración a ser altruista, al sacrificio mismo, ¿no? Y así cada una de ellos, solo hay que identificar, aprender a observar esas emociones que nos genera el ego y mutarlas. Y ahí también vamos a poder comprender al mismo ego, ¿no? Vamos a poder dejar de manifestarlo. Claro, para comprenderlo se requiere, como sabemos, de meditación, se requiere de reflexión, estudiarlo genuinamente, estudiar nuestra psicología para comprenderla a fondo y poder llegar a eliminar lo que tengamos que eliminar, pero mínimamente nos ayuda a dejar de manifestarlo y a encontrar una inspiración. Y es muy bonito observar y sentir, experimentar cómo algo que parece negativo o que llega a ser negativo, por llamarlo así, se puede convertir en lo contrario, porque son los polos, ¿no? También. Y nos interesa ahora manifestar, alimentar las virtudes, porque nosotros podemos pensar, la idea es estar más allá de la dualidad, la idea es estar más allá del bien y del mal, y eso es cierto. Pero ¿cómo podemos estar más allá del mal si el mal nos controla? Si el mal nos tiene como esclavos, llamando mal ese ego, en este caso, ¿sí? Entonces, sí, la idea es trascender el bien, trascender el mal, ir en medio, pero si uno está muy desbalanceado, ¿no? Por ejemplo, si una balanza está muy inclinada hacia un lado, lo que hacemos es ponerle peso al otro lado y así equilibramos, ¿no? Entonces, para ir más allá del dolor, es necesario cultivar las virtudes por ahora, porque la balanza está muy desequilibrada, el ego está reinando. Entonces, requiere dejar de alimentar ese ego, quitar peso de ese lado de la balanza o agregar el otro, ¿no? Y equilibrar. Y ahí uno puede extraer la sapiencia del ego, del mal, podemos decir, e ir más allá del bien y del mal, ¿no? Pero eso es en otro momento, ese es algo avanzado, por así decir. Primero tenemos que quitarnos eso que nos controla y eso precisamente es la muerte del ego, ¿no? Ya conocimos el ego, por eso se requiere de conocerlo, comprenderlo, porque uno eh, de esa manera puede extraer la sabiduría y no deja ya que lo controle. Y ahí entonces cuando puede estar más allá de eso. Ya lo conoce, pero no lo controla. Y ahí está el tema, ¿no? Y bueno, entonces, en resumen, lo que, lo que queremos, ¿no? Lo que queríamos transmitir el día de hoy se refiere a esto, ¿no? Que la entropía, como esta fuerza, poniendo este término que se utiliza ampliamente en la física, desde una perspectiva también psicológica y social, porque en el mundo ahora reina esa entropía o la entropía va aumentando como es normal, ¿sí? Como es común, como son las cosas del mundo físico, y, y uno puede decidir si dejarse llevar por eso,
porque a la ley del menor esfuerzo, ¿no? Al final uno puede decir, no, pues yo mejor hago lo que la sociedad dice y trabajo todo el día y estoy ahí y bueno, no me revelo internamente, ¿no? Y sigo con mi vida y bueno, ahí me aguanto. Y eso requeriría incluso menos energía quizá, ¿no? Aunque nos agotaría, es algo ahí paradójico, ¿no? Porque es más fácil porque toda la ola va hacia allá, pero también va hacia abajo, ¿no? Hacia la involución, hacia ese lugar, ¿no? Y nosotros tendríamos que nadar contra corriente. Si sentimos que lo nuestro es hacer otra cosa, hacer los cambios, esa transformación interna, y eso requiere ese sacrificio, y el sacrificio es la forma de vencer la entropía, ¿no? Entonces, bueno, quizá pronto en alguna otra reunión, ahorita hablaremos un poco de eso, podríamos ahí tocar el tema de los momentos actuales, me parece que no lo hemos tocado como tal, el tema del éxodo y los planes actuales, ¿no? De la Logia Blanca, de todo ello, lo que está pasando en general, pero no podría ser actualmente que la humanidad, o más bien dicho, que el planeta muriera, ¿sí? Porque el planeta tiene sus procesos. Entonces, esta sociedad actual, el humano, está en vías de destrucción de sí mismo y del planeta, ¿sí? Pero ahí entra la acción inteligente de que tiene que haber algo, que este planeta mismo se va a limpiar a sí mismo, porque tiene que seguir con procesos, y eso implica muchas cosas que pueden parecer desagradables para la mente, ¿no? El mismo Apocalipsis de la Biblia, ¿sí? Pero uno puede decidir si continuar en los planes del planeta y de qué manera, ¿no? Y eso ya es entrar en temas más esotéricos, más que pueden parecer así muy locos, pero bueno, podemos estudiarlos más a fondo. Solo es para remarcar esto, que existen principios inteligentes, jerarquías que se encargan de mantener este cosmos, ¿no? Este orden, y que los procesos se cumplan. Entonces, eh, hagamos lo que hagamos nosotros, va a pasar lo que tiene que pasar, ¿sí? Lo que nos toca a nosotros es decidir qué papel vamos a tener en estos momentos de la humanidad y de nuestra alma, ¿no? De nuestra conciencia. Actualmente, nuestra alma ya pasó por varias vidas, ¿no? Es posible también, muy posible que nuestra alma ya haya pasado por los procesos de la involución antes, de, del infierno, como se conoce, del reino mineral sumergido, ¿no? Esa que estudiamos alguna vez de que uno va bajando en la escala evolutiva, en este caso involutiva, porque ahí si uno no hace un trabajo espiritual en sus 108 vidas como humano, regresa a los reinos animal, vegetal, mineral, y la madre tierra se encarga de limpiar la esencia del ego para que otra vez pueda volver a intentarlo, ¿no? Recordamos eso más o menos. Y entonces, bueno, posiblemente nuestra esencia, nuestra alma ya pasó por el infierno, por la involución, pero ahora en este ciclo de existencias, seguramente ya tenemos muchas vidas, la mayoría de vidas, ¿no? Los maestros hablan que estamos actualmente en la vida, en las últimas vidas, ¿sí? De esta rueda, de este giro, de esta ronda. Entonces, es un momento en el que se condensa todo lo que ha vivido nuestra alma a través de estas últimas existencias, de esta ronda de existencias, y es momento, ahora es el momento de hacer algo con eso. Porque miren, no hay que tener miedo, ¿no? Si en el caso de que nuestra esencia, nuestra alma, nos toque de nuevo ir al infierno, porque no nos limpiamos, no decidimos limpiarnos, nos vamos otra vez al infierno. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Uno va y se sufre porque el ego se va eliminando y es algo pues, no tan agradable, pero después, cuando uno está limpio, puede volver a intentarlo, ¿no? Pero ahí es la responsabilidad que uno tiene consigo mismo de ver, bueno, no por miedo, no es como que quiero evitar el abismo a toda costa, no, sino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como decíamos hace un rato, ¿sí? ¿Qué es lo que siento el impulso para hacer? Y si lo voy a hacer o no. Si voy a ir venciendo esta entropía,
este desorden, este caos a lo que se está metiendo actualmente todo el mundo, que llevan los sistemas. No es muy difícil ver cómo los sistemas también están cayendo, cómo ya muchos no se sostienen, no tienen las bases sólidas ya para sostenerse, y eso cae, y todo cae, el mundo físico cae, en el mundo físico todo sube y luego baja, ¿no? Entonces, la idea ahí es que uno reflexione si va a mantenerse ahí ligado a esas leyes mecánicas de subir y bajar, a esa ley del péndulo de estar un momento acá y otro momento acá, a veces arriba, a veces abajo, o va a buscar liberarse de todo eso, liberarse de ese samsara, liberarse de esa evolución, involución, y ir a otra cosa, ¿no? A revolucionarse, que eso es la revolución de la conciencia, al final de cuentas. Entonces, la muerte del ego, importantísima, el nacimiento, la transformación de la energía, importantísima, pero no podemos restarle importancia al sacrificio, porque ahí es la verdadera expresión del amor, y los maestros dicen que uno lo que es capaz de amar es el equivalente a lo que tiene de conciencia libre. Entonces, ejercer el sacrificio consciente es ejercer la conciencia, y ejercer el amor y ampliar este amor, y al mismo tiempo, qué mejor que recibe su recompensa por eso. Entonces, bueno, más o menos eso era lo que queríamos transmitir el día de hoy. No sé si esperamos que haya quedado claro, ¿no? Para la relación, cuál es la intención, la idea de todo esto. Pero bueno, también sirve ahí para ilustrar como estas cosas del mundo físico, estas leyes a veces de la física en este caso, aplican también para procesos internos, y cómo se cumplen estos postulados, ¿no? Del hermetismo, como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, como decíamos. Y eso. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna reflexión, alguna cosita que nos quieran compartir, si algo no quedó muy claro. Sí, Daniel, gracias a ustedes. Antes queremos también, a ver, Daisy, ¿quieres decir algo? No, de etiqueta. Bueno, fue muy parecido a la clase del domingo, ¿verdad? Bueno, algo así de que también hablaron de las vidas. Ah, sí, algo parecido, ¿no? Sí, porque habló el maestro del samsara. Ojalá que hayan podido escuchar, ¿no? Esa conferencia, si no está ahí la grabación. Pero sí es parecido, ¿no? Él lo tomaba desde un punto de vista más como de no identificarse, ¿no? Como de que la impermanencia del samsara, ¿no? Que todo viene y va y uno sube y baja, como lo que decíamos ahora, pero más bien el no meterse más sufrimiento de lo que ya pone el mundo físico, ¿no? A nivel de la mente y todo eso, pero sí, claro, está totalmente relacionado al final, porque también podemos verlo desde el punto de la entropía, ¿no? Es más difícil uno no identificarse que irse con el evento, identificarse mentalmente y sufrir, ¿no? Se requiere un esfuerzo para no caer en eso. Sí. También yo, por ejemplo, ahorita comentaste que después de las 108 vidas, si no evolucionas, involucionas. Era lo que yo no sabía, que volvía otra vez a vivir uno en un reino diferente, de volver a ser un animal. Sí, por eso incluso en la gnosis y en muchas religiones seguramente han escuchado, no se recomienda el comer, por ejemplo, cerdo. ¿Han escuchado eso? Sí. También dentro de la gnosis, no estamos diciendo que no se puedan, la gnosis no prohíbe nada, pero está la recomendación de no comer el cerdo, porque al final el cerdo es un animal que está en involución. Que, atención, todos los animales tienen su función en la naturaleza, son parte, y no es que si deja de existir alguno de esos animales, hay un desequilibrio, ¿no? Cumplen su rol, pero sirven también como un vehículo para esta involución. Hay animales evolutivos, ahorita animales involutivos, y los maestros no especifican mucho acerca de cuáles son evolutivos, cuáles son involutivos, pero muchas veces por el comportamiento se puede ver, y en el caso, por ejemplo, del cerdo, es que ahí involucionan varios agregados de lo que es la lujuria. Entonces, la vibración de su carne
a nivel, vamos a decir, incluso atómico, ¿no? Es muy pesada y no conviene si uno está haciendo un trabajo espiritual. Por eso más que nada, ¿no? Si uno no transmuta, no importa, porque bueno, ahí come lo que quiera, ¿no? Pero si uno está tratando de transmutar, conviene no comer esa carne pesada porque densifica la energía y la hace prácticamente intransmutable, ¿no? A ese sentido que nosotros queremos. Pero bueno, es otra cosa. Y sí, un alma tiene esas 108 vidas como humano, y en caso de que no revolucione la conciencia, que no haga un trabajo, desciende otra vez por la involución a lo que se conoce como el infierno, que es el reino mineral, al final de cuentas, y ahí se limpia de todo ese ego. Al final eso no es un castigo como se nos pinta muchas veces, es misericordia, porque ahí la tierra, la madre, hace por nosotros lo que nosotros no hicimos durante las existencias. Imaginemos que eso no pasa y nos llenamos de ego y nunca lo eliminamos y nunca vamos a poder eliminarlo, imagínense, ¿no? Entonces ahí se elimina y te da otra oportunidad. ¿Sí? Por eso científicamente los cerdos son como más compatibles con nosotros. Es probable, sí, porque mira, a nivel de la ciencia, algunos médicos dicen que recomiendan mucho la carne de cerdo, otros médicos recomiendan no comer nada de carne de cerdo, ¿no? Entonces la opinión ahí es muy variada. Lo que tenemos de información acá es esa, ¿no? Que no conviene por el tema más que nada esotérico, más que nada de la vibración. Pero sí, esa puede ser una razón, ¿no? Por la que el cerdo tenga una estructura, incluso cerebral, ¿no? Genética tan parecida al ser humano. O las películas que han salido, Bernardo, de las personas, ahorita que dijiste de la involución, de las personas bueno, que salen sobre todo de perros. Claro, sí. Sí. Bueno, no sé a qué películas te refieres, pero parece que sí, ¿no? De que los perros los humanos se convierten en perros. Porque recogimos a un perrito que aventaron de una camioneta y lo rescatamos y se lo dimos en adopción a mi amigo vecino. Sí. Y ahora que ya creció Calimán, el perro, mi amigo Domingo le pregunta y le dice, parpadea 2 veces si eres un humano convertido en perro. ¿Y crees que sí le hace caso y parpadea 2 veces? Bueno, no sabemos, puede ser, ¿no? Puede ser, sí. En el caso de los perros y los gatos, dicen los maestros que hay algunos involutivos, algunos evolutivos. O sea, ahí es como, depende, hay que ver el perrito, pero bueno, nosotros no tenemos que tratar mal a ninguno, ¿verdad? Pero está interesante. Y en otra ocasión, cuando yo adopté a mi perra Luna, también fue recogida de la calle. Y una vez que yo estaba así abrazada con ella, yo tuve como un recuerdo, como si yo hubiera sido perra y la perra Luna hubiera sido mi hija perra. Y como si me estuviera chupando las chichis comiendo leche. Y yo dije, ay, no, qué cosa tan fea. Bueno, sí hay que ver, quizá, ¿no? No sabemos, pero puede ser. Pero sí pasa eso, que uno después, más que nada los agregados, ¿no? Involucionan en el reino animal y todo eso. Pero como la esencia el alma está embotellada, también pasa por esos procesos, ¿no? Pero bueno, sí, gracias Daisy. Y a ver, ¿quiénes estamos ahora? Mira Adriana, hola Adriana. Ana, Hola, buenas Daniel, noches. buenas noches. Daisy, Joel, Sofía. Mira, está reinando aquí hoy reina Centroamérica, ¿eh? No solo está Daisy bueno, y yo de México, pero mira, está Centroamérica. Y vamos a comentar también. Bueno, ahora está, a ver, para que vea la grabación también. Ahora para Daisy también, y vamos a anunciar también en el grupo. El próximo lunes, me parece que no va a haber encuentro en línea, no va a haber puente. Esa semana tenemos una convivencia ahí en Guatemala. Entonces, no habrá puente en línea, pero bueno, después planeamos seguir, solo que si queremos, vamos a mandar información ahí, quizá las reuniones se pasen a cada 2 semanas, aún no está seguro, vamos a ver cómo hacemos ahí, pero bueno, el punto es tampoco entrar, ¿no?, en esta entropía justamente porque suele pasar que si uno se mantiene, por ejemplo, en un grupo así mucho tiempo, la cosa empieza a involucionar precisamente, ¿no?
Entonces, bueno, ahí vamos a ir mandando. Sobre todo, ahora no se conectó Guillermo, ¿no? Pero sí, Guillermo, si estás viendo esto, Guillermo, ahí también platicamos tu caso, ¿no? Porque ahí en Coahuila, ahorita no hay mucho no hay tanto movimiento, entonces vamos a ver qué hacemos. Daisy, tú ya estás en contacto con Gonzalo, ¿verdad? Pues sí. Sí, sí. Me parece que va a ir pronto para allá, igual también ya ahí van a, él va a darte más información, ¿verdad? Del caso de allá de Morelia, ¿es donde estás? Morelia, ¿verdad? Sí, en Morelia. Es con el que estamos Gonzalo es el que nos da las clases en línea, ¿verdad? Sí, me parece que está con ustedes en línea ahora, Gonzalo. Ajá. Como no lo conocía, como que, ajá, sí, pero sí ya me acordé que sí. Sí se llama Gonzalo. Sí, Gonzalo. Entonces, bueno, en tu caso, bueno, ahí tienes la guía, no pasa nada. Y para todos los demás que están aquí, bueno, conmigo, Adriana, Ana, Daniel, Joel, Sofía, todos ahí estamos en contacto nosotros. Y bueno, damos también anuncios ahí en el grupo de Puente, tanto para México como para Centroamérica. Pero bueno, por ahora, el lunes no tendremos clase, ¿vale? Quizá ahí podemos mandar alguna conferencia, otra conferencia de los maestros, o incluso ahí en el enlace que mandamos, uno se puede meter a la página de la web radio, ¿no? Del MixLR de Gnosis Samael Laxmi, y ahí están las grabaciones de todas las conferencias desde 2014, ahí imagínense todas las conferencias que hay, ¿no? Entonces ahí uno puede ir buscándole, ir viendo como cuál le interesa, o ir escuchando desde el principio, irse como así en maratón, si quiere, pero bueno, ahí también está la opción. Pero bueno, estamos en contacto igual. ¿Les parece a todos? Entonces, bien, si no hay nada más por ahora, esperamos que tengan muy bonita noche, que descansen y igual estamos en contacto, nos vemos pronto, ¿vale? Vale. Gracias, Gonzalo. Feliz noche. Adiós, feliz noche. Adiós, Adriana, gusto saludarte, nos vemos.